Estaba leyendo unas memorias de quien fue el comandante del cuartel de Santos Lugares. Se le hace un juicio y entonces él, muchos años después, puede salvar su vida, responde a ese juicio con sus memorias. Y está cargo por cargo las acusaciones que se le hacían de lo que hoy consideramos violaciones de derechos humanos. Y verdaderamente es prácticamente imposible, porque es como leer el Nunca Más. Es una descripción de barbaridades y de crueldades que uno dice, no puede ser que esto haya ocurrido, no puede ser que el hombre haya hecho estas cosas. Yo decidí no leer más sobre eso. El Nunca Más. Siga dándome manija. Me dejó un poco. Sí. Bueno, sí, a mí me pasa lo mismo. Lo abro, empiezo a leerlo, después Sí, es tremendo. Y cuando vos... sobre la tortura. Pues claro, por ahí el Nunca Más tiene un sentido que es ocurrió ahora. Cuando vos lees cosas que ocurrieron hace otro siglo, decís, bueno, ¿yo para qué estoy leyendo esto? ¿No? Cuesta mucho leerlo, son tan crueles que uno sabe que todo eso pasaba. Pero cuando lo lees con todo detalle es, pero qué espanto, el hombre, ¿qué es el hombre en definitiva? Digamos, los árabes, los moros, los musulmanes, fueron tan crueles como... No. Porque los que echaron a los árabes es Pelayo, ¿no? Los asturianos. No, sí, pero... Los asturios, ¿no? Sí, pero lo que hicieron fue detenerlo. Mira, eso es más un mito que otra cosa. Ajá. Los árabes avanzaron hasta Asturias. No lo dejaron entrar en Asturias. Mira, avanzaron hasta Asturias. Sí. Entonces Pelayo con su gente se refugió. Pelayo estaba al mando de las tropas de resistencia. Se refugiaron en Cova Dominica, que no sé si alguno de ustedes conoce, bueno, vos sí conocés Cova Dominica, pero es una montañita. Sí. Y cuando venían los musulmanes avanzando para atacar, dio la casualidad que hubo un terremoto y se le vino la montaña encima. Entonces, claro. los ayudó la Por eso se llama, por eso es sagrado el lugar, Cueva de Nuestra Señora. Sí, porque yo decía que bravo los asturianos, ¿no? Claro. ¿Tienes sangre asturiana, Mario? No, yo tengo Yo sangre sí, yo judía. sí. Sangre Yo ayer. tengo gracias. Sí, sí, yo Asturiana. Sí, somos asturianos. Después también Mora, ¿no? ¿Eh? Mora. A vos sos gallego 100%. Lo que pasa es que en tu familia hay una historia que es muy interesante, un día la vamos a contar. Qué hermosura, y Ferrol. En la milicia, Ferrol. No, Mario es de... lista, dicen borrajo y salta un moro presente. Mi tío estaba al lado. El tío era rubio de ojos azules, no lo podía creer. Entonces, No tiene nada que ver. Siempre. ¿cómo no tiene? Pero lo que pasa es que, bueno, no me voy a meter en la historia de tu familia porque tiene sentido, eso no va del tema. Interesante. Pero uno Pero piensa, eso de los asturianos, bueno. pero los musulmanes no fueron tan brutales. Cuando se dan las cruzadas, con la primera cruzada, que es cuando toman Jerusalén, ya por ejemplo una de las cosas que estaban haciendo era comerse a los enemigos, los cruzados europeos. Y eso a los musulmanes les causaba horror. Y ellos lo hacían por una cuestión justamente como un mensaje. Miren lo que somos capaces de hacer. Hay que reconocer que cuando las hordas europeas llegaron a Bizancio, los bizantinos miraron lo que eran los europeos de sucio, de desarrapados, los nobles, ¿no? Y les dijeron pasen por ahí porque no querían ni tocarlos, ¿no? Y cuando llegan a Jerusalén, la masacre que hacen es total. No importaba matar judíos, musulmanes, cristianos. Ellos todos eran... En la crónica, cuando uno lee las crónicas, dicen que en el atardecer, cuando ya habían quemado sinagogas con la gente adentro, habían pasado de huello cuánta persona encontrabas, chico, grande, musulmán o no musulmán. La sangre llegaba a las pantorrillas, no se podía caminar por las calles de Jerusalén por la cantidad de sangre que había. Creo que nosotros hemos sido enormemente crueles. Y las buenas costumbres las tomaron de los árabes Sí. porque eran los únicos que comían con cubiertos. No, si las buenas costumbres, el Estos comían refinamiento, con las manos. el refinamiento llega de Oriente, interesante. claro, sí, llega de Oriente. Sí. Ahora, bueno, si regresamos al caso de Mariquita, yo dije los hijos Mariquita y de... Melviel, ¿no? Y Membiel, bueno, Membiel en el 35 se separa de ella, el matrimonio no daba más, lo encubren, o sea, no dicen que se separan, sino que a él le dan una misión diplomática en Ecuador y él se va tranquilamente y así pasan los años. Ella después se muda a Montevideo, hasta después de la batalla de Caseros, cuando puede regresar a Buenos Aires. Y otra cosa interesante de Mariquita es que Mariquita, durante la gestión de Rivadavia,
fue presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Ese fue otro gran escándalo, porque hasta ese momento ninguna mujer había estado a cargo de ninguna organización. Y Mariquita lo hace muy bien, porque Mariquita abre todos los colegios de niñas de la ciudad. Ella creía firmemente en la educación. Abre además de eso la cárcel de mujeres, que antes no había, las pobres mujeres la pasaban muy mal. Abre el hospital. Insiste para que las huérfanas se pudieran casar libremente con quienes ellas querían. Instituye eso, que gana una enorme cantidad de enemigos. Pero también es cierto que ella tenía una suerte de comisión directiva que estaba compuesta por 13 mujeres. Y esas mujeres venían de sus casas, donde los maridos decidían, ellas lo debatían. Entonces llegan con Mariquita, y con Mariquita aprenden a debatir, aprenden a respetar la opinión del otro, que no es la misma de uno, y aprenden a trabajar de manera organizada. O sea que verdaderamente Mariquita fue una mujer que hizo mucho por la condición de la mujer. Cuando vuelve después de Caseros, ella se va a dedicar a ser inspectora de escuelas. Y les voy a contar algo que pasó con la correspondencia. Ella escribió una inmensa cantidad de cartas. Las cartas posteriores al año 30 se conservan. Las cartas anteriores, por ejemplo, las que le escribió a San Martín, a Belgrano, a su propio marido, a Thompson, esas cartas desaparecieron. Y desaparecieron porque Juan, el hijo, que vivía en Europa, se las dio a la hermana que vivía en Barcelona. Y ahí se traspapelaron. Seguramente esas cartas existen en algún archivo privado. Sí, a la basura no fueron. O en algún museo, ¿no? No, museo no. Un coleccionista privado. Un coleccionista privado que en algún momento. Un coleccionista privado. Porque, por ejemplo, la hija Florencia se casó con Lezica. Y todas las partidas de casamiento y demás están en manos de la colección privada de los Lezica. Aunque ella quedó viuda de Lezica y demás, ahí es donde está la colección documental. Es un pecado realmente que existan colecciones de documentos privados, porque eso hace que uno no los pueda, el historiador no tenga acceso y queden blancos en la historia. Que donaran las fotocopias, ¿no? Por ejemplo, sería una manera. Lo que pasa es que si vos vas a trabajar con una fotocopia, ¿cómo comprobás la legitimidad de ese documento? Ante un escribano público, solo ante un escribano público, la fotocopia es copia fiel del original, te lo sella un escribano. Digamos, sería el escribano de presidente. Sí, qué sé yo. Sí, esto todo, sí, exactamente. Esto es bastante riesgoso el tema. Ahora, lo interesante entonces de Mariquita, más que el juicio de disenso, que por ejemplo dio lugar a que Fernández de Moratín escribiera el Sí de las Niñas, fue un caso que realmente se conoció en toda Europa, ¿no? Que una mujer hubiera hecho algo así. Tan chica también. Y tan chica. Lo interesante de Mariquita es esto de haber roto con los lugares otorgados socialmente para los géneros, el ámbito público para el hombre y el ámbito privado para la mujer. Demostró que las mujeres podían estar en la función pública. Hay muchos que hacen una asociación o quieren comparar a Mariquita con Juana Zurduy. A mí me parece que es bastante tirado de los pelos. Por ejemplo, uno puede pensar por qué Juana Zurduy fue a la guerra a combatir sable en mano y por qué Mariquita se dedicó a hacer escarapelas. Son dos niveles de compromiso distintos. Bueno, las dos lucharon para la causa. No todo el mundo puede salir con un sable en la mano. Las dos eran mujeres que provenían de familias de dinero. Está bien que la familia de Juana Zurduy no tenía los contactos que tenían los Sánchez, y tampoco tenían la fortuna que tenían los Sánchez. Pero hay una cosa interesante que algunos historiadores comparan y que uno puede dudar. Por ejemplo, a Mariquita la mandaron durante bastante tiempo a la casa de ejercicios, digamos, presa hasta que entrara en razón. Juana Zurduy quedó huérfana y los tíos que se hacen cargo de ella y de la fortuna y que tenían mucho interés en la fortuna de ella, como Juana era muy rebelde, la mandan durante un año a un convento que era el de Santa Teresa, allá en el Alto Perú. Y muchos historiadores dicen que ese año que Juana pasó en el convento le sirvió para hacerse revolucionaria. ¿Por qué? Porque ella ahí tuvo la oportunidad de leer a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, y la cabeza se le llenó de gestas heroicas y demás. Es una lectura. No hay documento que demuestre que Juana Zurduy estuvo en ese convento. Es, por lo tanto, una suposición, ¿no? Uno lo agarra con pinzas. Pero también decir que Juana Zurduy
pudo hacer la gesta revolucionaria, armar a las mujeres, crear un escuadrón de mujeres que fueran a la guerra, porque la cabeza se le había llenado de fantasías épicas, es una manera de desideologizar lo que Juana hizo.